a sí mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le sacó. Buenos días, Dios les bendiga. Primer acto. Sale un joven en las Olimpiadas y va a practicar el tiro con arco y falla. Segundo acto. Un hombre que es casado conoce a una jovencita y se enamora y se va con ella a una aventura. Tercer acto. Un hombre va en su auto a 110 kilómetros por hora, se pone en el semáforo el rojo y se pasa como si no hubiera nada. ¿Cómo se llamó la obra? Irresponsable. ¿Qué más? ¿Hecho la flecha? ¿Alguien más? ¿No? Errar al blanco. Eso es pecado. O eso es lo que conocemos como pecado. La palabra pecado significa en el griego errar al blanco. Entonces podemos decir que el pecado es cuando fallamos. Pero ¿qué les parece si vamos a la Biblia? El sermón de esta mañana se llama El pecado, y la serie que estamos iniciando este domingo se llama El pecado y sus consecuencias. Muchas veces no sabemos qué es el pecado, no entendemos y creemos que no está con nosotros. Cuando le decimos a una persona, oye, ¿tú eres pecador?, la gente se molesta. ¿Por qué se molesta? Porque lo primero que hace es relacionarlo con un asalto. Dice, yo nunca he robado. Lo relaciona con un asesinato y dice, yo nunca he matado. Lo relaciona con alguien que ha estado en la cárcel y dice, yo nunca he estado en la cárcel. No me digas que soy pecador, me ofendes. Pero ¿qué les parece si vamos a la Biblia para saber qué es pecado? Y entonces al final de este sermón vamos a decir si somos pecadores o no. ¿Les parece bien? Bueno, vamos a estar meditando en la carta de los Romanos, el capítulo 3, y para iniciar vamos a leer solamente el versículo 9, aunque vamos a estar leyendo desde el 9 hasta el 24. Dice así el versículo 9 del capítulo 3. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Padre, y queremos pedirte que nos guíes, que nos dirijas, que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro corazón, nuestra mente, y que nos ayudes a entender lo que significa esta palabra, Señor, para poder entender también, Señor, si nosotros nos hemos alejado de ti, a pesar de que asistimos a la iglesia, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues ya dijimos que vamos a estudiar la palabra pecado. Y vamos a ver su origen. ¿Cómo se origina el pecado? ¿O cómo se genera? ¿Qué les parece? Si en vez de origen decimos, vamos a ver cómo se genera el pecado, porque a lo mejor ahí está dentro de nosotros y no nos hemos dado cuenta. Dice lo que acabamos de leer, pero ahora vamos a sumarle hasta el versículo 11. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
¿Por qué estaba diciendo esto el apóstol Pablo a los romanos, a los judíos que estaban en Roma, en la iglesia que estaba en Roma? Si leyéramos los versículos anteriores, Pablo está hablando de que los judíos se sienten que ellos no pecan, que son el pueblo escogido de Dios, el pueblo mimado, el pueblo sobreprotegido. Y dicen los judíos que solamente los gentiles son los que están en pecado. ¿Quiénes son los gentiles? Todo el que no es judío. Ellos dicen, solo los judíos estamos limpios. Tú, por no ser judío, estás en pecado. Pero ahora Pablo está escribiendo ni a judíos ni a gentiles, está escribiendo a cristianos, una tercera esfera de personas. Y le está diciendo a esta esfera de personas, ya dijimos que los judíos tienen pecado, que los gentiles tienen pecado. ¿Nosotros tenemos pecado? Nosotros somos cristianos y podemos decir, no, los de las regiones son pecadores, yo por eso no me junto con ellos. Ah, no, los que viven allá en la zona hotelera son pecadores porque tienen mucho dinero y no nos lo prestan, entonces también son pecadores. Y entonces nosotros somos una burbuja en el aire, purificada, y que pudiéramos entrar al DF así y no nos contaminaríamos porque somos una burbuja. No, dice Pablo, no, porque dice en el versículo 11, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y cuando está diciendo no hay justo, quiere decir, no hay uno que no tenga pecado. No hay quien entienda ni siquiera qué es el pecado. Y luego dice, no hay quien busque a Dios. Entonces, ¿qué es eso de lo que está hablando Pablo? Pablo está hablando que cuando hablamos de pecado generalmente lo relacionamos con una acción, aunque no es una acción, porque la palabra pecado no es un verbo. Un verbo es algo que es una acción, pero no, pecado no es un verbo. Aunque la traducción literal de pecado es errar al blanco, en el griego, podemos encontrar que el apóstol Pablo en la carta a los romanos lo usa como el principio o la fuente de la acción. No es la acción el pecado, es un elemento interno en el hombre que produce las acciones. Fíjense qué interesante, cuando Eva pecó, la serpiente le mostró el fruto del árbol. Ella vio el árbol, vio el fruto, pero no fue eso lo que la convenció. Lo que la convenció fue algo interno en ella que hizo que viera que el árbol era propicio para alcanzar su objetivo. ¿Y cuál era el objetivo de Eva? Ser como Dios. Pero no ser un Dios, no ser un Dios más, porque ahora hay muchísimos dioses. Ella quería ser como el Dios que la creó, estar a su mismo nivel. Todos los elementos externos la empujaron a tomar esa decisión. Nosotros tenemos un elemento interno que nos mueve a tomar decisiones para alcanzar algunos objetivos que se nos ponen enfrente. A veces nos parecemos a Eva en ese sentido. Hay algo interno. Algunos dicen que se aloja en el subconsciente. Algunos dicen que es en el alma, aunque hay psicólogos que ponen en el mismo lugar al alma y al inconsciente. Pero en lo que podemos estar de acuerdo y que la misma Biblia habla es que está en lo más profundo de nosotros y que eso mueve todo
lo que nosotros hacemos. Por eso la Biblia siempre está hablando que el cuerpo debe de morir para que el Espíritu sea el que nos guíe. Pero vamos a ver un punto más, vamos a ver esto, cómo se arraiga en nosotros. Basta con que el ser humano se deje llevar una vez por este elemento interno para que se repita en diferentes ámbitos. El hombre ha heredado de Adán y de Eva el no poder controlar dicho elemento y el querer ser como Dios. ¿Nunca ha querido ser como Dios? ¿Saben cuál es lo que nos mueve generalmente? Ser un Dios. Hay mucha gente que no cree en Dios porque se cree Dios, porque dice, no hay un Dios que sea superior a mí, yo no necesito de nada ni de nadie. En una película vemos que dice un hombre, yo no necesito una muleta para caminar, refiriéndose a Dios. ¿Por qué? Porque a veces nos sentimos tan autosuficientes que consideramos que no necesitamos a Dios porque nosotros somos Dios. Dicho elemento se arraiga en los vacíos que se van formando durante el crecimiento de la persona, desde que somos chiquitos, desde que nacemos. Déjenme decirles que nuestros padres, por mucho que se esforzaron, por mucho que nos hayan amado, no cubrieron todas nuestras necesidades. Algunos nos dieron de más, algunos nos dieron de menos, o algunos quisieron abarcar un aspecto de la vida y descuidaron otra. Dicen por ahí que cuando hay una cobija chiquita le jala uno de un lado y se descobija el otro, ¿verdad? ¿No le ha pasado ahora que empieza a hacer frío? Se jala la cobija hacia arriba y ya se le destaparon los pies, se tapa los pies y ya se le descubrieron los brazos. Y así es los papás con los niños. Quieren cubrir una parte pero destapan la otra, y cubren esta y descubren aquella, y así los papás no se dan abasto para poder cubrir todas las necesidades de los hijos. Nuestros padres les pasó, los que ahora somos padres también nos ha pasado. Y saben una cosa, eso es el caldo de cultivo para que esto que se le llama pecado se arraigue en nuestro cuerpo. Se agarra, así como han visto estas garrapatas, cómo se les agarran a los perritos. Uno quiere quitárselas incluso y parece que la garrapata dice, no me quites, no me quites. Pues así el pecado se agarra de nosotros y no se quiere soltar. Se arraiga en nosotros porque tenemos vacíos, y entonces se mete a esos vacíos y empieza a desarrollarse. Y saben una cosa, se empiezan a manifestar acciones movidas por impulsos y no por un razonamiento lógico que nos lleve a buenos resultados. Nos emocionamos y tomamos decisiones. Cuando vamos a una tienda departamental, vemos algo que nos encanta. El otro día fuimos a Liverpool, mi esposa y yo vimos una pantallota, quizá no tan grande, pero como a la mitad yo creo que esto. Oye, está padre, nos sentamos y la vimos y se oía. Hijo, lástima que no traigo morralla, le dije a mi esposa, si no ahorita te la compraba. Costaba 60,000 pesos la pantallita. No, si tuviera 60,000 pesos ya hubiera cambiado el carro, ¿verdad? Pero yo hubiera tenido ganas. Yo creo que si tenía los 60,000 pesos sí la compro, porque nos dejamos llevar por la emoción y uno está viendo la pantalla y si vendo el carro, y si empeño esto, y si empeño aquello, y empieza uno a trabajar y uno hasta se compromete a hacer cosas de más con tal de llevársela. No es un razonamiento lógico, es la emoción la que nos está empujando a tomar esa decisión. Pero ¿saben? Es el pecado, es esa sustancia que está dentro de nosotros que ahora está empezando a caminar como un virus. Primero estaba ahí, pero encontró un vacío y se metió. Y empezó a caminar y a caminar y a caminar. Porque además también cuando yo estaba viendo esa pantalla y estaba pensando en qué empeñar,
También estaba pensando, cuando venga mi familia y vea la pantallota, van a decir, oh, este es un triunfador. Este sí es de los buenos y es mejor que todos nosotros. Empezamos a trabajar porque yo necesito demostrar a la gente que soy triunfador. Porque yo necesito demostrarle a los demás que soy más que ellos. Necesito enseñarle a mi vecino que de repente saca su carro así todo brilloso, bien bonito, demostrarle que yo soy mejor que él. Se empieza a meter ahí en esos huecos, en esos vacíos, y empieza a corroer. Acá se da mucho esos animalitos que se comen la madera, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo? Polilla. Así como la polilla se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo. Y vemos, quizás si la madera está pintada, la vemos bien, pero por dentro está hueca. Y basta con que uno le mete el dedo y ¡flum!, se rompe. Así somos nosotros. Porque aparentemente tenemos todo, pero nomás nos hacen así y no tenemos nada adentro. Porque nos dejamos llevar por las puras emociones. Porque ese elemento que está dentro de nosotros está corrompiéndonos y nos está comiendo. Y saben una cosa, a veces no entendemos sus reacciones. ¿Cómo reacciona todo esto? Este elemento es fuerte al grado de vencer la lógica y la voluntad más férrea. Cuando uno está pensando en qué empeñar, la lógica dice, no te endrogues. Pero esto es más fuerte que yo. Es más fuerte que yo y me empuja a tomar la decisión. Provoca que la persona actúe sin control, lo que genera acciones equivocadas que afectan al individuo y déjenme decirle, y a los que los rodean. Es entonces cuando podemos usar la traducción de errar al blanco, fallar, falta, culpa o simplemente la consecuencia moral de la acción. Para reforzar esta idea, debemos recalcar y dejar bien claro que el pecado no es un verbo, más bien es lo que genera esa acción. Eso está dentro de mí, pero si yo lo obedezco, me convierto en un pecador. Y es entonces cuando este elemento se genera o se convierte en un verbo. Bueno, estamos viendo el origen, pero también vamos a ver su influencia, porque tiene influencia sobre nosotros y vamos a ver cómo se da eso. Vamos a leer Romanos 13 del 12 al 18. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué es todo esto? No se oye como una frase hilada que nos pudiera dar una idea bien centrada. Lo que está haciendo el apóstol Pablo, está mencionando algunos salmos del Antiguo Testamento para dejar ver una cosa. Si vemos aquí hay un mecanismo como primero habla de la lengua, luego habla de los labios y luego habla de la palabra. O sea que es un mecanismo que nos lleva a actuar de alguna manera. Todo se empieza a generar de dentro hacia afuera. Entonces lo primero que debemos de ver es que su influencia también es en nuestra mente. Empieza por influenciar nuestra mente. Este elemento aprovecha los vacíos en el alma de los individuos para asentarse en la voluntad individual y dominarla. Inicia tomando el control de la mente y los pensamientos. Sabiendo de qué carece cada persona, puede controlar y manipular. Todo inicia colocando imágenes
de aquello que nos hace falta sentir para alcanzar la felicidad o el placer. Estas comienzan a tener movimiento e interactúan con personas y con lugares y además con objetos. Ya se están imaginando, ¿verdad? Ya están viendo aquí en la mente como aquel del comercial que decía, ya me vi. Uno así entra el pecado. Así empieza a afectar en nuestra mente. Empieza a meterse, ¿qué te hace falta? No, pues Señor, pues me hace falta una camionetita. Ah, pues ¿como cuál te gusta? No, pues una, y aunque sea una Harley. ¿Y de qué color? Pues negrita. Y con los vidrios polarizados. Y pues ya que estamos en Cancún, pues con airecito, ¿verdad? Y pues con unas llantitas así más padres. Empieza uno a ponerle y a ponerle y a ponerle y a ponerle. Así está el pecado. Y ahorita me estoy yendo con algo así muy sencillo, ¿verdad? Pero a veces, ¿cómo pensamos? ¿Ya viste esa chamacona? Oye, vieja, pues como que tú te has descuidado un poquito. Oye, como que pues yo trabajo mucho, me mato todo el día y como que, sí, ¿no? Como que más merezco, pero con esto me conformo, decían por ahí. Así empieza a meterse el pecado. Empieza a trabajar aquí en la mente. Aquí empieza, y empieza a carcomer. Empieza a meterse, empieza a decirnos que tú como estás no tienes nada y que necesitas más. Todo esto, como la mente está siendo controlada, no puede detenerse para analizar si esto está bien o está mal. O como se dijo anteriormente, a tener un razonamiento lógico. Simplemente está enfocada en la satisfacción ficticia de las necesidades del individuo. A veces viajamos tanto con la mente que nos duele volver a la realidad. Todas las personas que tienen una adicción es lo que hacen, provocar que su mente viaje para no ver su realidad. Y este elemento interno que tenemos es lo que está provocando que no vivamos en la realidad y que simplemente tengamos satisfacciones ficticias que no son reales. Pero nuestra mente es tan fuerte que a veces nos hace sentir, a veces nos hace oler, a veces nos hace casi palpar las cosas. Pero es triste cuando volvemos a la realidad. Y es entonces cuando la persona se siente mal por cómo está o por lo que tiene, porque no está razonando lógicamente. Pero también este elemento tiene influencia en el cuerpo, porque este elemento es ambicioso y su fuerza es creciente. No se conforma con la ficción, avanza a conquistar el cuerpo. Siembra los deseos en la carne y ésta sucumbe. El cuerpo comienza a tener gran importancia en el camino creciente de este elemento, pues pasa a ser el instrumento por el cual se logran los objetivos. En la naturaleza del cuerpo se encuentra implícito el placer y es una necesidad de la que no se puede prescindir. Por eso la cooperación viene a ser inmediata. El cuerpo dice, adelante, yo soy materia dispuesta. A eso es a lo que se estaba refiriendo el apóstol Pablo cuando está poniendo esos ejemplos que dicen los salmos. Déjenme repasarlos un poquito. Dice, sepulcro abierto es tu garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. A eso se está refiriendo, que cuando el pecado entra en el cuerpo, logra hacer presa a la persona, se vuelve una persona descontrolada, no puede hacer cosas positivas.
Por eso la cooperación, decíamos, viene a ser inmediata. Necesita el cuerpo motivarse con las sensaciones para sentirse vivo. Hay que estimularlo constantemente porque es difícil mantenerlo satisfecho. O sea que cuando esta sustancia entra en el cuerpo, cuidado, porque al cuerpo nunca lo vamos a satisfacer. El cuerpo todo el tiempo necesita estimulación. Cuando tenemos hambre, comemos. Quizá al principio, los primeros días, quedamos satisfechos, pero si seguimos comiendo, al rato eso empieza a ser más y más y más, y al rato nos vamos a ver en unas comilonas tremendas, si no controlamos nuestra manera de comer. Pero nuestro cuerpo no solamente es la comida, la bebida. Empezamos con una copita y muy bien controlada, y a lo mejor cada 8 días o cada mes, pero empezamos con algo pequeño y empieza a caminar, y empieza a caminar, y empieza a caminar. Yo no he conocido a nadie que haya nacido borracho, a nadie. Los jóvenes de pronto empiezan con un cigarrito, y al rato empiezan con otro, y al rato ya es la caguama, y al rato ya van por tequila o por algo más fuerte. Después pasan del alcohol a la droga, y cuando menos se dan cuenta, están perdidos. Están perdidos, ya no saben ni dónde están, porque así se apodera esta sustancia del cuerpo, porque el cuerpo cada vez quiere más y más y más y más, y no se detiene. Lo sabe esta sustancia que le llamamos pecado, y por eso su meta es dominar al cuerpo. ¿Por qué? Porque la influencia también es hacia nuestras acciones. Eso es lo que busca, el resultado, la acción. Ahora vemos asociados con estos elementos a la mente y al cuerpo, armando un mecanismo que se va abriendo paso y sumando a su propósito. Lo que en un principio pudiera ser un obstáculo, ahora lo hace suyo, lo hace una herramienta para seguir adelante. La mira está puesta en ejecutar la acción. Cuando la voluntad, la mente y el cuerpo han sucumbido a esta fuerza, literalmente no hay poder humano que la detenga. Ya está desatado el mecanismo para que la tarea se realice. La sensación y el placer es lo que importa. No pone atención a su duración, en sus repercusiones o en sus consecuencias. Simplemente el objetivo estará alcanzado. Si nosotros buscamos un placer razonalmente, vamos a poner atención en cuánto nos va a durar ese placer, qué repercusiones puede traer, cuáles son sus consecuencias. Pero cuando lo hacemos irracionalmente, no importa si tu placer dura poco, porque lo vas a estar repitiendo una y otra y otra y otra y otra vez. No vas a pensar en sus repercusiones, nunca vas a pensar si es bueno, si es malo, nunca te vas a detener a pensar en las consecuencias. ¿Cuántos problemas tenemos a consecuencia de una mala decisión? Dicen los que saben que de 100 problemas que tenemos, 10 realmente eran problemas. Pero como no supimos resolver esos 10 primeros problemas, ahora tenemos 100, porque es un mecanismo que se activa. Y eso es lo que busca esa sustancia que tenemos en nuestro cuerpo. Que perdamos la razón, porque lo que le interesa a esa sustancia es llegar a la acción, convertirse en un verbo, convertirse en una acción. Vamos a ver el siguiente punto. Vamos a ver las repercusiones de esas acciones, porque aunque estemos inconscientes, cegados,
hay repercusiones. Y las repercusiones, vamos a ver que nos convierten en infractores. Cuando usted se pasa un alto, aunque no le pongan una multa, usted es un infractor. Yo no sabía, cuando llegué a Cancún, crucé por la avenida Tulum caminando y me sorprendí que cuando había unos como topes, que es el paso peatonal, iba a empezar a cruzar, pero de donde yo vengo hay que tener mucho cuidado, porque aunque haya topes se lo llevan a uno, ¿verdad? Y entonces dije, pisé así y a fijarme si venía carro y que se paran los carros. Me quedé sorprendido. Ah, caray. Me daban ganas de quitar el pie para ver si tenía un mecanismo que paraba los carros, ¿no? Porque yo pisé y ¡ay! Se pararon. Por otro lado, también mi pecado me dijo, ya te reconocieron, ya saben que tú eres grande y que tienes que pasar, y se detuvieron todos. Y crucé la calle. Me sorprendió. En ese entonces no tenía carro. Y le pregunté a una persona, de veras que me llamó mucho la atención, y le dije a una persona, oye, me sorprendí, de veras estoy sorprendido, que iba a cruzar y se pararon todos los carros. Y me dijo, es que si usted se pasa esos topes, lo multan, porque en esos pasos es prioritario los peatones. Ah, qué bueno que me dijiste. Y ya cuando tuve carro, dije, pues quién sabe quién sea ese, pero mejor me paro para que pase. Si yo me hubiera pasado, aunque no supiera que me debía de parar, hubiera sido un infractor, ¿verdad? Porque además he visto que luego ahí están los agentes de tránsito y paran a los carros. Me hubiera vuelto en un infractor aunque no supiera que lo estaba haciendo. No es extraño encontrarnos con personas que no piensan en las consecuencias de sus actos. Es bien común encontrar eso. Miren, vamos a ver Romanos 3, los versículos 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En todos los ámbitos, en todos los estratos sociales, en todos los niveles intelectuales, todas las personas estamos movidos por ese elemento interno que nos lleva a las acciones irracionales. El gran problema con todo esto es que no vemos que la mayoría de nuestros actos nos llevan a infringir las leyes divinas, mismas que están bien establecidas en la Biblia. Si no fuera así, todos podríamos hacer y no tendríamos repercusiones, pues sin la existencia de la ley no hay pecado. ¿Así? Dios puso la ley al pueblo judío porque el pueblo judío estaba viviendo como se le ocurría, como quería. ¿Y qué les prohibía hacerlo? Nada, si no había una ley. Una vez trabajé en un equipo donde alguien hizo algo que no era correcto o no estaba bien, y todos lo estábamos señalando, incluyéndome a mí. Todos le estábamos señalando que eso no era correcto, y una persona dijo, alto, espérense. ¿Cuándo le dijeron que eso estaba prohibido? No, pues nunca. Entonces, si no hay ley, no hay pecado. Si no hay ley, no hay infracción. Por eso, antes de que tú esperes que la gente actúe correctamente, tienes que decirle las reglas del juego. Les tienes que decir por qué sí y por qué no. A todos nos cae gordo que cuando vamos a empezar a jugar un juego, trae un reglamento y hay un montón de letras, y nadie quiere leer el reglamento. Por eso muchos hacen trampa. Y por eso luego a veces juegan mal el juego, porque no leyeron el reglamento. Si no leemos el reglamento, nadie está haciendo trampa. Todo está bien.
Pero si leemos el reglamento, entonces sí estamos creando los errores. Estamos creando el pecado. Porque sin ley no hay pecado. Así lo dice Dios. Pero como sí hay ley, y como la ley está escrita en la Biblia, nos deja bien claro que sí hay pecado. Que no la leamos es diferente, pero eso no nos exime de la ley. Si yo hubiera pasado esos topes o esos pasos peatonales sin fijarme, o pasándome simplemente sin saber que estaba prohibido, me hubieran detenido y me hubieran dicho, usted es un infractor. Y le hubiera dicho, oiga, no, pero es que yo no sabía, de donde yo vengo uno se puede pasar los topes así como si no estuvieran. Eso en su rancho me hubieran dicho, pero en se cumple la ley y se cumple así. O sea, que aunque yo no supiera, estaba infringiendo la ley. Si la gente no conoce lo que dice la Biblia, ante Dios está infringiendo la ley. Y en su juicio les va a decir, yo te puse Biblias, yo te puse iglesias, te puse aleluyos en tu camino para que te hablaran de Dios y tú no les hiciste caso. Entonces, todos estamos en ese camino. Otra de las repercusiones, además de convertirnos en infractores, nos convierte en pecadores. Me convierte en pecador. El orden establecido por Dios está claramente explicado y cualquiera que lo rompa se convierte en pecador. La ley nos revela el pecado. ¿Cuántas veces creemos que todo lo que hacemos es correcto? Pero cuando sabemos lo que dice la ley, nos damos cuenta que estamos cometiendo errores. Cuando se implementa un nuevo criterio, lo que antes era permitido, ahora ya no lo es. ¿No es cierto que a veces en los trabajos de pronto cambian las reglas del juego? Antes en una oficina que yo trabajaba podía entrar una señora con una canasta y así en mi escritorio ponía y sacaba unos tlacoyos que les ponía queso y cilantro y luego unas salsitas así que hacían molcajete. Ay, bien rico, y eran como las 11 de la mañana que ya uno no había desayunado y ahí entre los papeles y todos, ay, comía bien rico. Pero de pronto hubo un reglamento y le prohibieron entrar a la señora. Y ahí vamos a hacer un meeting ahí para que dejaran entrar a la señora a vender a las oficinas. Cambiaron las reglas. Lo que antes era permitido, ahora ya no es permitido. Así debe de ser. Cuando se le dice a alguien que es pecador, se ofende, ¿verdad? Dijimos desde hace rato. Pero no hay otra manera de nombrar a quien se deja mover por ese elemento que está interno para apropiarse de un lugar que no le corresponde. A la gente no le gusta que le digan pecador, pero no se da cuenta que está infringiendo la ley divina. A la gente no le gusta que le digan pecador, pero no se está dando cuenta que le está haciendo caso a ese elemento interior que tiene y que lo mueve a hacer acciones que lo convierten en un pecador. A nadie nos gusta, pero yo creo que deberíamos de hacer ese análisis para saber si somos pecadores o no. Y otra de las repercusiones es que esas acciones nos separan de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El que es pecador está separado de Dios, y quien está separado de Dios está muerto espiritualmente. Está anteponiendo el yo al lugar que le corresponde a Dios. Está repitiendo el mismo error que cometió Eva, ese que dijimos al principio. No es lo que hay a nuestro alrededor lo que nos hace pecar. Es el objetivo que queremos alcanzar. Todos queremos ser Dios, no un Dios. Queremos tomar el lugar de aquel que nos creó, y eso nos hace sus enemigos.
¿No es cierto que si usted es el jefe en una oficina y alguien le quiere quitar el puesto, se convierte en su enemigo? Pues si nosotros queremos ser Dios, el Dios creador, nos convertimos en los enemigos de ese Dios creador. Pero nosotros no nos conformamos con hacer esto una vez, no lo intentamos y como no nos salió, pues ya ni modo, vámonos. El ser humano es necio por naturaleza. Lo estamos repitiendo constantemente, una y otra y otra y otra vez. ¿Ya se dieron cuenta que empezamos con un sustantivo y ahora ya estamos hablando de un verbo? O sea, de una acción. Hace rato no era acción, pero ahora ya se convirtió en acción. ¿Se dieron cuenta que ahora hicimos el cambio? Quizá algunos lo notaron, quizá algunos no. Así es el pecado. No nos damos cuenta cómo penetra en nosotros, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, y nos lleva a hacer acciones equivocadas, que de un momento a otro nos convierte en infractores, de pronto hasta nos convierte en pecadores, y lo peor de todo es que nos convierte en los enemigos de Dios. Así de rápido, así de sencillo. Pero saben, les tengo dos noticias, una buena y una mala. Déjenme para que se nos quede más en la mente. Tengo una noticia buena y una mala, pero antes de decírselas, ¿quieren que les cuente la buena o quieren que les cuente la mala? ¿La mala o la buena? A ver, los de este lado, los de en medio. Les voy a decir una buena. Una buena es que Dios no se conformó con ver a la gente así. Dios veía cómo esta sustancia estaba carcomiendo a la humanidad y dijo: voy a buscar a uno que no se deje llevar por eso, esa sustancia que tienen adentro los hombres. Voy a buscar a uno, y si encuentro a uno voy a salvar a toda la humanidad. Es buena noticia, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Tengo una noticia mala. No encontró a ninguno. Lo buscó en todos los lugares, en todos los países. Lo buscó en el mar, en el cielo, en las montañas, en el desierto, en la nieve, y no encontró a ninguno. Pero les tengo otra noticia buena. Después de que no encontró a ninguno, Él mismo se hizo hombre. Él mismo vino a la tierra para demostrar que solo Él puede vencer esa sustancia que nos convierte en pecadores, que nos lleva a tomar decisiones irracionales, ilógicas, que nos traen grandes consecuencias negativas en la vida. Y entonces dijo: ya vencí, ya vencí. Él permitió que lo crucificaran en la cruz, y cualquiera dijera: lo vencieron. No, porque Él no se quedó en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó y venció a la muerte, y demostró con eso que tiene todo el poder. Y ese poder es el que el Señor quiere que nosotros tengamos. El poder de vencer a esa sustancia. Cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, esa sustancia empieza a ser reprimida. No es de un día a otro, pero poco a poco vamos logrando vencerla. Y de pronto los que están a nuestro alrededor empiezan a notar que nuestras decisiones ya son mejores decisiones, que nuestra vida empieza a cambiar y que todo lo que está a nuestro alrededor empieza a ser diferente. Después de estar en Liverpool viendo esa pantalla de 60,000 pesos, le tomé la mano a mi esposa y le dije: vente mi amor, vamos a ver nuestra pantallita que tenemos en la casa.
y nos conformamos. Logramos vencer la sustancia que nos lleva a cometer esos grandes errores. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y piensa y pon en tu mente cuántas veces te has dejado llevar por esa sustancia que existe dentro de ti. Piensa cuántas acciones sin razonamiento has ejecutado. Piensa cuántas de esas acciones han sido positivas y cuántas han sido negativas. Solo tú lo sabes. Solo tú y Dios conocen el resultado. Pero yo te invito que esta mañana hagas un compromiso con Dios. Le hables al Señor y le digas: Señor, yo reconozco que tengo esa sustancia en mí. Reconozco que me está carcomiendo por dentro. Reconozco que ha llegado a mi mente, que ha pasado a mi cuerpo y que ahora se representa en acciones. Y aprendimos que cuando nuestras acciones no son correctas, nos alejan de ti. Yo quiero pedirte perdón, Señor, esta mañana. Quiero pedirte perdón por querer tomar tu lugar. Quiero pedirte perdón porque no he sido sensato. Quiero pedirte perdón y quiero pedirte que me des una nueva oportunidad, porque yo quiero aprovechar que Jesús murió en la cruz, que Jesús vino a vencer a esa sustancia y que ahora, gracias a Él, tú nos das tu Espíritu Santo para que podamos vencerla. Si tú le estás diciendo esto al Señor, te voy a pedir que levantes tu mano y me dejes orar por ti. Dios les bendiga, hermana. Dios les bendiga allá atrás. Dios les bendiga. Dios les bendiga de este lado también. Dios les bendiga allá atrás. Dios te bendiga allá atrás. Pueden bajar su mano. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Padre, reconociendo nuestras fallas, reconociendo, y ahora que conocemos el mecanismo, Señor, ahora podemos ponernos más en tus manos y reconocer que solo tú puedes vencerlo, porque si nosotros mismos queremos hacerlo, no lo vamos a lograr, Señor. Necesitamos de tu Espíritu y necesitamos agarrarnos de ti, Señor, y necesitamos que tú nos lleves al triunfo, Señor. Toma esa sustancia que está en mi cuerpo, Señor, tómala y véncela, Señor, para que no siga haciendo mella en mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.